Primera de Corintios, capítulo 3. Hoy es 11 de marzo, ¿verdad? Del 2017. Bueno, vamos a leer el verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 12 de marzo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se fijan? Dios tiene dos formas de hablarnos: como a carnales y como a espirituales. Si tú eres inmaduro espiritualmente, no has entendido la voluntad de Dios, Dios no te va a hablar lo que te quiere hablar en plenitud, y no te va a dar lo que te quiere dar en plenitud. Te lo pongo en lenguaje sencillo: la bendición se detiene hasta que tú madures. Hay oraciones que Dios no te va a contestar si tú no eres entendido de qué está tratando contigo y qué quiere que entiendas. Él no te va a dar la bendición, la va a detener. ¿Qué no fue Dios quien dijo: Jesús, yo tengo la llave de David, cierro y nadie abre, y abro y nadie cierra? Mucha gente, yo le digo: ¿quieres que Dios te sane? A veces no es necesario que vayan y oren por ti, es muy bueno y es bíblico. Pero ¿quieres que Dios te sane de una enfermedad? Entiende el proceso que Dios está tratando en tu vida, y tal vez eso, digo tal vez, eso va a acelerar la bendición de Dios. Eso viene en la Escritura. Dios puede detener lo que tiene para ti, profesionalmente, familiarmente, en salud, en economía. Dios responde oraciones. Dios está vivo. Y Dios nos quiere bendecir, nos ama. Por Cristo, por la fe en Cristo, somos de su familia. Antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora por Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz, porque derramó su sangre, ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El mensaje así sencillo es: enano crece. Eso es. Nosotros solitos podemos detener lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, por ignorancia, por inmadurez o por dureza de corazón. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hay muchas cosas espirituales que pensamos que son normales, que son físicas. Por ejemplo, es que a mí me heredaron la diabetes, a mí me heredaron la migraña, a mí me heredaron, mi papá tomaba, yo también tomo alcohol, a mí me heredaron la pobreza, vengo de una familia pobre, me tocó ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que pensamos que son normales, no, son espirituales, tienen una razón espiritual de ser. Y Dios no nos quiere aprisionados, nos quiere una vida abundante. Jesús no nos va a hacer ricos. Jesús nos llamó a negarnos a nosotros mismos, cargar una cruz y seguirle. Pero sí nos quiere poner en una vida abundante, con llenos de los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, vida eterna, salud. Jesús sana. Ahora, Dios quiere derramar su gracia. La Biblia dice que podemos acercarnos con confianza en el nombre de Jesús al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo de oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso al trono de Dios no te lo abre María, ni te lo abre Pedro con sus llavecitas, ni te lo abre el santito ni la virgencita esta. El único que te abre el acceso al Padre es Jesucristo. Eso dijo él en la Escritura,
que Él nos abrió el camino a través del velo que es su carne, que fue rasgada en la cruz, un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne, hasta el trono de Dios. El único intercesor, mediador, abogado, que el que es el camino, la verdad y la vida, que te lleva al Padre es Jesucristo, nadie más. Ahora, si tú vienes a Jesús, si tú le pides algo por un familiar, salud, economía, etcétera, etcétera, Dios sí te lo quiere conceder si es conforme a su voluntad, pero no lo va a hacer si no maduramos. Y no lo va a hacer por amor, porque Él detiene ciertas cosas por proceso. Y es lo que Dios me estuvo mostrando. Dios detiene cosas por proceso. Nosotros tenemos 4 años aquí. Y yo le he pedido a Dios que mucha gente se salve en esta ciudad. Me ha dejado ver visiones de colas y colas y colas de gente que viene corriendo hacia Jesús. No sé cuántos años van a pasar, pero a mí en visiones Dios me mostró que en esta ciudad mucha gente se va a salvar. Yo tengo fe. Yo quisiera que fuera allá, pero me dijo algo que no me gustó. Me dijo, se va a tardar. ¿Por qué se va a tardar? Lo más probable es que si no se tarda, yo la arruino. Nos tiene que madurar. Dios se toma su tiempo en los cimientos. A mí lo que me impresionó cuando hicieron el baño, me impresionó mucho que lo más tardado fue hacer el cimiento. Fue lo más tardado. Hicieron un hoyo bien profundo, pusieron una cama de piedras, una lechada de cemento, las mallas, otra cama de cemento, la varilla. No, fue mucho trabajo. Y más trabajo porque aquí es barreal. Es como lodo pegajoso. Va más profundo. Dios se toma su tiempo para madurarnos. El apóstol Pablo va a explicar eso. Que Él pone el fundamento que es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, su doctrina. Entonces, nosotros le pedimos algo a Dios y no es que Dios se tarde porque se quiera tardar, o que Dios no nos contesta porque no nos quiera contestar, o porque tú no eres tan santo, o porque Dios ama más a otras personas. No es por eso. Es porque nos quiere madurar. Y te quiere enseñar a orar. No es lo mismo, Dios mío, te pido por mi abuelita, sánala, a esto. Padre Celestial, yo clamo a ti, Señor, por mi abuelita que se salve, está viejita. Si no se arrepiente de la idolatría, se la lleva el diablo, Señor. Ábrele los ojos. ¿Se fijan la diferencia? Dios te quiere madurar. Te quiere enseñar que hay niveles de oración. O te quiere enseñar otra cosa en la economía, la fidelidad, no sé. Pero Dios, si es que parece que no te oye, o si es que parece que no responde, es porque te quiere enseñar algo. ¿Qué tanto amas a tu abuelita idólatra que no se ha arrepentido? Lo suficiente para, un minuto solo para cumplir, porque yo sé que Dios quiere que ore por ella, voy a orar por ella. Señor, quítale la artritis, quítale, Dios mío, es que ya no ande de idólatra, Señor. Enséñale que son yesos, son pinturas, que los que hicieron esas imágenes son marihuanos y son borrachos, y ese dinero lo usan para alcoholizarse. Y aparte, eso es idolatría. La Biblia dice, maldito el que haga pintura, escultura o imagen de fundición. No te harás imagen, punto final. Entonces tú sabes que tu abuelita se va a perder si no cambia, y tú oras, es un ejemplo nada más, tú oras por ella, sí, ya cumplí, a ver si Dios la salva. ¿Ese es el amor que tienes por tu familia? ¿O doblas rodilla y clamas a Dios y gimes? La Biblia dice que hay oración nivel gemido, oración nivel ruego, oración nivel súplica. Y Dios te está madurando, en lo espiritual estás luchando. Eso se aplica a todas las áreas, a la economía, a ser administrado, ser sabio, ofrendas, diezmos, no tener deudas, a la salud, ser prudente en lo que como, etcétera, etcétera. Dios nos quiere madurar. Quizá muchos de aquí nunca han ayunado. No tienes idea de lo poderoso que es en Cristo un ayuno. Es que mi salud, pues sí, así se va a quedar tu salud hasta que no madures al siguiente nivel. La Biblia dice, Dios nos lleva de gloria en gloria.
nunca vamos a terminar de conocerle. Para eso es la eternidad. Para eso es la eternidad, para conocerle. Entonces, estos de Corinto eran carnales. ¿Por qué eran carnales? Tenían todos los dones. Cualquiera podría ver que eran espirituales. Profetizaban. Tú llegabas a Corinto y te profetizaban hasta de tu abuelita. Corinto era una ciudad era una iglesia, donde había gente con todos los 9 dones, todos. Lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, ciencia, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, sanidades, todos los 9 dones que siguen vigentes, ahí estaban. Pero los dones no salvan. No porque yo profetice y hable en lengua significa que soy salvo. Mucha gente se equivoca ahí. Eran inmaduros y carnales, tenían muchos problemas, ya los hemos estudiado. No me voy a enfocar en el problema en específico, me voy a enfocar a la condición espiritual. Te pongo un ejemplo. ¿Lees la Biblia en tu casa regularmente? Muchos no sienten la necesidad de leer la Biblia y no lo hacen porque están ocupados, porque creen que ya saben, porque se sienten que están bien y no necesitan. Pero el maduro dice, es alimento, es pan de arriba y me tengo que alimentar, aunque no sienta ganas, aunque sienta que no lo necesite, aunque sienta que estoy bien y que ya conozco. Eres maduro, eres sabio y dices, necesito alimentar mi espíritu. No puedo ver a mi espíritu, no le puedo meter un pedazo de torta ahogada a mi espíritu, pero soy sabio y sé que cada vez que leo palabra de Dios, algo pasa aquí adentro y por eso tengo que leer la Escritura. Porque yo sé que el de afuera se muere y se hace tierra. Cada uno de nosotros, todos, si no llega el arrebatamiento de la iglesia antes, nos van a enterrar. Y esta carnita que tanto cuidamos, quizá un día sea parte de la tierrita que hay en alguna casa. Y eso es irreversible. Somos polvo y al polvo volveremos. El de adentro es el importante. El alma y el espíritu. Y eso es lo que nos hace madurar. Entender que el que se cuida más es el que está adentro. Al que le tenemos que poner atención es al que está adentro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones atención al de adentro, te empiezas a fijar qué dice la palabra de Dios con respecto a no andar en la carne. ¿Qué le pasó a los de Corinto? Bueno, Pablo les dijo, son carnales. ¿Por qué? Si tienen todos los dones. Hay milagros. Era una iglesia que tú te metes y hay milagros. Aquí hemos visto milagros, pero chiquitos. Yo espero que veamos milagros grandes. Hemos visto milagros chiquitos. Gente que me dice, ay, estábamos en la alabanza y Dios me sanó. Cosas así. O se me fue el dolor de cabeza o se me fue la depresión. Muy bonito. Dios habita en la alabanza de su pueblo y Dios se pasea y sana. Es verdad. O desde que empecé a ofrendar, Dios ya me abrió puertas de trabajo. Cosas así. Hemos visto milagros. Entonces, yo oro a Dios que tengamos más milagros todavía. Pero no es mi prioridad de oración. Mi prioridad de oración es que crezcamos en Cristo. Que el platero, al momento de ver la plata, se vea a sí mismo el platero, que es Jesús. Seamos un reflejo de Jesús. Y eso sucede en el hombre interior. ¿Verdad? Ok, es un proceso. A mí me hace falta, a todos nos hace falta, pero hay un nivel básico de madurez, que sin el cual, si tú no le das ese nivel mínimo de madurez al Espíritu Santo, se va, te abandona, porque no entendiste nada. No entendiste nada de lo que Dios quería hacer contigo. Te abandona. El Espíritu Santo es contristado y puede ser contristado a nivel de irse. Y son personas que no son entendidas, no son sabias, no ponen atención y creen que porque tienen don de lengua significa que su nombre está escrito en los cielos. No, señores. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál era el problema específico de Corinto? El problema específico de Corinto era muy sencillo. Pleitos, celos. Ah, yo soy de Pablo. A mí me bautizó Pablo. Ah, yo soy de Apolos, otro predicador. Ah, yo soy de Cefas. Ah, yo soy de Cristo.
División ridícula por favoritismo de un predicador. Eso es una infantileza, yo le pongo. Su predicador favorito y a los otros lo rechazan. Es una tontería. Es una inmadurez. No hay sabiduría. Y Pablo usa ese ejemplo para corregir. Estamos hablando de celos, de contiendas, de envidias, de enojos, obras de la carne. El espiritual es entendido de la voluntad de Dios. El espiritual sabe esto. Hay un Dios en los cielos que uno de sus nombres es el Elohe Israel, que significa el que ve a Israel. Hay un Dios en los cielos, el cual Apocalipsis describe a Jesús, que tiene ojos como llama de fuego. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. No hay nada que se oculte delante de su presencia. Lo que tú haces escondido a puerta cerrada, Él lo ve. Lo que tú dices en tu mente, Él lo ve. A mí me impresionó mucho el día que Dios me dijo a través de un profeta lo que yo estaba pensando. Me di cuenta que lo que dice la Biblia es real. El Elohe Israel sí existe. El que mira a Israel. ¿Verdad? ¿Acaso Agar no dio un nombre similar cuando Agar se dejó morir en el desierto con Ismael? Y este es el Dios que me ve, le llamó. Este es un Dios que nos ve. Vamos a presentarnos a juicio. Cada pensamiento, cada emoción incluso, no solo cada hecho, ni tampoco cada palabra, cada pensamiento también será presentado en juicio frente a un Dios santo. Y será un juicio no en base al amor, va a ser un juicio en base a la justicia. Eso significa que un asesino solo por matar a uno ya es asesino. Tú y yo solo por decir una mentira ya somos mentirosos, y los mentirosos no entran al reino de Dios. ¿Qué hacemos? Venir a Cristo, Él nos lava, nos limpia y madurar. Entonces ese es el entendimiento. Hay un Dios que me ve, conoce mi caminar, me examina, y que yo tengo que entender eso, que así como el sol ilumina toda la creación y no hay nada que se esconda de la luz del sol, no hay nada que se esconda de la presencia de Dios, porque el que tiene ojos como llama de fuego, todo lo escudriña y le dará a cada uno conforme a sus obras. Por eso la iglesia camina en el temor de Dios, entendida en la voluntad de Dios, conoce a Dios, y ese pensamiento te hace madurar. Es la intención de corazón de agradarle a Jesús en todo. Ese mero pensamiento es el que te hace madurar. Y Corinto tenían que salir del kinder, de la guardería espiritual. Ah, sí, yo sé que estamos en pleito, yo estoy enojado con ese y ni le hablo, pero tengo dones. Dios me ama y me usa. Eso es inmadurez. ¿Qué es más importante? ¿Que sanes a 100 personas o que perdones? ¿Qué es más importante delante de Dios? Que perdones. ¿Por qué? Porque si tú no sanas a 100 personas, se quedan enfermas y ya. Pero si tú no perdonas, Dios no te perdona y te echa al infierno. El maduro sopesa qué es más importante y se va tras la prioridad, ¿verdad? ¿Qué es prioridad en el libro de Proverbios? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el versículo que aparece más veces en Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si no aparece más veces, aparece en analogía, aparece en principio, ¿verdad? Eso es la madurez. Cuando la madurez entra en tu corazón, tú dices: yo necesito agradar a Dios. Ya viví mi vida como yo quise, está mal, no funciona. Quiero cambiar. Y ahí dejas que el platero trabaje contigo y vaya trabajando en tu corazón ahí. Pero hay cristianos tipo Corinto que pasan 5 años, 10 años, 30 años, nunca maduraron. David decía en los Salmos, decía esto, fíjense: yo sé más que los ancianos. Y él era chavito. Yo sé más que los ancianos, porque en tus mandamientos medité. A mí yo no me quiero jactar, pero les voy a platicar una anécdota.
Yo conozco pastores viejitos que cuando yo quiero hablar de escatología bíblica y profecía bíblica con ellos, no saben nada. Nada saben. No tienen la menor idea de qué significan las 70 semanas de Daniel, qué es la gran ramera, qué significan los huesos secos. Cumplimientos proféticos bíblicos, temas profundos y difíciles de entender. No saben absolutamente nada, nunca maduraron. Se quedaron en las bienaventuranzas como los católicos, que siempre les gusta leer un pedacito de lo más facilito. No maduraron. ¿Por qué no maduraron? Porque acá arriba no buscaron agradar a Dios. Y Jesús dijo: al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo poco que cree tener le será quitado. Si tú tienes poquita luz de Jesús, tú obedeces esa poquita luz de Jesús, Jesús te va a dar más luz, más revelación, más entendimiento, más conocimiento de Él, más de su presencia, etcétera, etcétera. Pero si tú conoces poquito de la luz y no obedeces ese poquito de luz que sí sabes, va a venir un pájaro volando que se llama Satanás y va a ver la semillita y va a bajar rápido y se lo va a comer. Y no te va a quedar nada de semillita en el corazón. Solamente vas a hacer un saco de huesos muertos secos y que huelen horrible. Pero Dios no quiere que seas escombro. Dios quiere que seas como árbol plantado junto a aguas del río de Dios, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la diferencia? Pues sí da fruto. O sea, sí es entendido en qué quiere Dios de su vida. No detiene la bendición. A mí me impresiona, se los digo honestamente, me impresiona. Gente de 30 años de cristiano nunca ha echado fuera un demonio. Nunca se ha sanado ningún enfermo con él. Nunca, 40 años. Nunca ha ganado uno para Cristo. Según ellos tienen 30 años de cristianos, según ellos. Nunca Dios les ha dicho en sueños: ve y dile a esta persona esto. Dios no los usa porque son vasos sucios. Y Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios, vasos maduros. Gente muerta espiritualmente, de años y años según ellos, ¿verdad? Gente muerta, que no sabe lo que es ser usado por Dios, que no sabe qué es la presencia fresca de Dios. No saben, no son entendidos en la voluntad de Dios. Nunca superaron el nivel mínimo de oración, el nivel mínimo de clamor, el nivel mínimo de fe y de hambre que Dios pide para entrar por la puerta angosta y ver las glorias del reino de Dios del otro lado de la puerta. Hay gente que dice: los dones eran para antes. Sí, por incrédulo, tú no vas a participar de los dones. Es un ejemplo, ¿verdad? Corinto tenía un caso parecido, aunque sí tenían dones. Pero lo que aquí es importante es ser llevados a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya viene. Y Él solo se va a llevar fruto maduro. A los bebés, a los niños limpios de corazón y a los fruto maduro. Los tibios carnales se quedan abajo. Yo creo que si el arrebatamiento hubiera sido en tiempo de Corinto, se quedan casi todos los de Corinto. Se quedan profetizando, se quedan hablando en lenguas, se quedan sanando, todo lo que quieran. Se quedan. Lo que te va a hacer entrar en el reino eterno es lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas. ¿Se acuerdan? Si quieren que les sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Buscar la virtud, la fe, el amor, y hay una lista. Dice: no sean de vista corta, que ya se olvidaron de la antigua purificación de sus pecados. No sean como el perro que se regresa a la vomitada. No sean como el cerdo que después de que la cerda, después de que la bañan, se regresa al lodo. Eso es inmadurez. Dice la Escritura cosas muy fuertes. Hay dos tipos de tierras. La tierra que cuando recibe la lluvia da buen fruto y después es cegada para vida eterna. Y la tierra que tú le echas agua y solamente te produce espinos y cardos. Dice: será maldecida, es reprobada, será maldecida y su fin será ser quemada.
Yo de repente me toca trabajar por allá por Valle del Yaqui, lleno y lleno de hectáreas y hectáreas de siembra de todo tipo, ¿verdad? Imagínense que un agrónomo, un propietario, tiene un terreno, lo riega, le compra la mejor semilla de uva, por ejemplo, la mejor cepa, le pone fertilizante, lo prepara, le pone el arnés que les ponen ahí, la mejor cepa vinícola, como por allá por Baja California. Lo mejor de lo mejor le invierte. Dice, yo voy a hacer un vino de calidad, le voy a ganar a los franceses. Pone su terreno, lo prepara y ya viene la lluvia y que salen solamente espinas y cardos. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Se va a enojar. ¿Qué va a hacer? Lo va a vender el terreno, no sirve. No sirve esa tierra. Que no diga Dios eso de nosotros. Que Jesús una vez ya murió por nosotros en la cruz. Derramó su sangre preciosa para lavarnos de toda nuestra maldad y darnos vida eterna. Nos dio su Espíritu Santo como arras de la herencia. Nos selló con el Espíritu Santo. Nos puso en una familia en Cristo. Nos dio su palabra en nuestro idioma, de fácil acceso. A un conocido mío que me metió a un país musulmán, a mí, lo metieron a la cárcel por meterme a mí a un país musulmán. Pagó un precio altísimo. Gente que no es entendida, que aquí está fácil leer la Biblia, que en otros países te meten a la cárcel o te matan por leer la Biblia, y ni aún así la lee. Gente que Dios le da lo mejor de lo mejor, la semilla preciosa de su palabra, el evangelio en su corazón, regada con el agua de su palabra, lavada con la sangre de Cristo, enviado predicadores, profetas, gente de Dios a preparar su corazón, y nunca entendió. ¿Qué va a hacer Dios? La va a maldecir y va a terminar en el fuego eterno. No entendió. Es un peligro, y es un peligro real, no madurar. Es un peligro real, no madurar. Yo me incluyo en la lista, ¿eh? Yo tengo que madurar en muchas cosas. Yo sé que nos cuesta madurar por la carne, pero retén esto que te voy a decir. No puede ser que el mismo problema con que estás batallando este año, el año pasado, el año antepasado, el año antepasado, sea el mismo problema con el que estés batallando en 5 años. No puede ser. Porque el Espíritu Santo es el que nos regenera. Él nos da el lavamiento, la regeneración por el Espíritu. La Biblia dice, terminad por el Espíritu con las obras de la carne. Y te aseguro que los de Corinto se enojaban y tenían celos y etcétera, pleitos, por obras de la carne, por tonterías. Pero Dios nos quiere ir madurando y procesando, y para eso es la cruz que Jesús nos pide cargar. Jesús fue clavado en una cruz física para que tú y yo carguemos una cruz espiritual. Entonces, el día de hoy es un día para meditar todo lo que Dios nos muestra en nuestro corazón, que no hay madurez, y a partir de hoy en oración, decirle, Señor, todas esas áreas, Padre Celestial, que tú sabes que no hay madurez en mi vida, yo las presento delante de ti, me presento como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional, y conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, yo me sujeto a esa voluntad. Ayúdame, porque yo no puedo, dame tu gracia. Él va a actuar con esa oración. ¿Me doy a entender? Ok, vamos a ver. Verso 7, 1 Corintios capítulo 3, verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo les está diciendo, maduren. Yo no soy nadie. Yo solo llevé la semilla. El que hizo crecer la semilla fue Dios. A ver, ¿ustedes son salvos? ¿Por quién? ¿Quién los salvó? ¿Pablo o los salvó Jesús? Jesús. ¿Pablo fue crucificado por ustedes o fue crucificado Jesús? Jesús. Ok. ¿Quién te dio el crecimiento? ¿Quién te dio los dones? ¿Quién te dio el Espíritu Santo? ¿Pablo o Jesús? Entonces dejen de idolatrar. Eso se aplica a muchas áreas. Una persona que lo intentaron asesinar, yo le prediqué, le encajaron un cuchillo en el cuello,
me dijo: nunca voy a perdonar al que me intentó matar. Tengo un cuchillo aquí, mira, ¿lo ves? Si lo veo, lo mato, me dijo. Hasta a mí me dio cosa, ya me voy. Le dije, Dios me dio de nuevo porque ahí traía un cuchillo. Le dije: escrito está, porque si no perdonamos a los que nos ofendieron, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Dios no te perdona si tú no perdonas. Y me dijo: no importa, me voy con él al infierno. Dije: no sabes lo que dices, no tienes la menor idea. Mi tarea es orar por él para que se rompa esa cadena de amargura y rencor, ¿verdad? Pero Jesús enseñó: oren por sus enemigos. Y esto requiere madurez. Requiere madurez. Hay unos que tienen unas pruebas difíciles como él. Va a ser bien difícil. Otro ejemplo, el hermano Eligio no vino, pero él nos platicó de una historia que él está predicando a un ancianito como 90 años, aferrado a los ídolos. Y Eligio le dijo: si no dejas eso, no te salvas. ¿Cómo voy a dejarlo de mis padres? Tiene que madurar. Tiene que darse cuenta que con ese pedazo de yeso o cerámica hacen un ídolo, y con otro pedazo de ese mismo yeso hacen un excusado. Me gustaría que cuando te vayas te asomes al baño. Tenemos 2 tazas en el baño. Que veas esas tazas de cerámica y pongas en tu mente: ese es el mismo material con el que hacen santitos y vírgenes, entre comillas. Es lo mismo. Eligio trabajó en un lugar donde hacían idolatría, estatuas, pinturas de vírgenes y santos. Y él nos dijo: los que hacen eso son borrachos, son drogadictos, son marihuanos. Y cuando ganan dinero por vender eso, van para comprarse droga y vicio. ¿Cómo puede salir algo bueno de manos inmundas? Se requiere madurez para ser entendido en la voluntad de Dios. Uno es el perdón y otro es la idolatría, que es una tontería. A Dios no le agrada. Busco al Dios vivo y verdadero. Entonces, se aplica a muchos campos, pero el principio es el mismo: entender la voluntad de Dios y seguirla, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, verso 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. En las iglesias hay muchos celos ministeriales, muchos. A mí me han tenido celos, yo he visto que este tiene celos con el otro, etc. Eso es inmadurez. A mí no me debe dar celos que a ti Dios te levante y te ponga en un lugar muy bonito. Al contrario, yo me gozo que Dios te use, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que el que siembra y el que riega son la misma cosa. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Si yo te predico bonito hoy, yo no soy nada. Yo soy solo un periódico que tú lees, arrugas el periódico y lo avientas, pero te quedas con la buena noticia, ¿verdad? Solo soy un vaso de barro. Yo te estoy presentando un mensaje. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Esta madurez se aplica al momento que tú escuchas a un predicador, pero también se aplica al momento que tú predicas. Porque cuando tú anuncias el evangelio y Dios te usa para hacer un milagro, no te jactes. ¡Ay, me usó para levantar un muerto! Yo he levantado un muerto. Mentira. El que levantaste está más vivo que tú si estás así. Dios fue quien por gracia hizo la obra. Jesús nos enseñó, estoy hablando de madurez, Jesús nos enseñó cuál debe ser nuestro título cuando nos presentemos frente a la gente. ¿Saben cuál es? No es maestro, no es doctor, no es escatólogo. ¿Saben cuál es? Siervo inútil. Siervos inútiles somos y no hicimos más lo que nos fue mandado. Madurez.
La humildad precede a la honra. Yo te invito a que si tú quieres ser maduro, tú no dejes de leer la Biblia. La única que te va a dar madurez espiritual es la Escritura. Te aseguro que si lees la Biblia con fe, con hambre, tú vas a ser más maduro, aunque sea un poquito más maduro, pero vas a ser más maduro al terminar. Maduro espiritual, porque la madurez de este mundo no es la misma madurez que la madurez bíblica, son diferentes. Y la que importa es la madurez bíblica, ¿verdad? Ok. Para el mundo, alguien maduro es un hombre que ya se hizo de una mujer. Eso no es madurez. Madurez bíblica es diferente, ¿verdad? Hijo, para que te hagas hombre, para que madures, vete a trabajar. Eso no es madurez bíblica. Vamos a la madurez bíblica, ¿verdad? Ok, dice, fíjense, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero por favor que volteen a ver la construcción de atrás. Yo sé que ya saben que ahí está, pero véanla. Están los cimientos, ¿verdad? Ni siquiera obra negra. Solamente están los cimientos. Y hay uno que está destruido, otra vez lo tuvieron que volver a hacer. Dios no nos quiere siendo cristianos espirituales tipo eso. Que ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y sigues en lo básico. No te sabes ni 10 versículos de memoria. No predicas, no ayunas, no clamas, no evangelizas, no buscas el reino de Dios, no tienes sueños para Dios. Oh, estás carnalote, mentiroso, etcétera, 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 ¿verdad? Dios no nos quiere en los cimientos, tampoco nos quiere en obra negra. Ahí acabamos de leer que somos un edificio. ¿Cómo nos quiere? Grandotes, firmes, construidos, bonitos y limpios. No nos quiere así. Al principio es así y es inevitable que al principio sea así. Es normal que tú veas una construcción en los cimientos y digas, acaban de empezar. En Guadalajara hacen de edificios gigantes, hacen cimientos impresionantes de 50 metros de profundidad. Yo los he visto. Son unos cimientos impresionantes. Parecen cráteres para levantar un edificio gigante, como de 100 pisos. Para hacer los cimientos sí se llevan como 1 año. Es normal, va a ser un edificio muy grande. Lo que no es normal es que hagan una casita de Infonavit en 10 años. Eso sí no es normal. Y Dios no nos quiere como casitas de Infonavit, que son chiquitas y fáciles de construir y te tardas 1 década. Por favor. Eso no quiere Dios que pase. Dios se toma su tiempo y el proceso es gradual. Pero no te estanques. El diablo le gusta venir a meter trabas para que te estanques espiritualmente y no crezcas. Le gusta meter traba. Sacúdete, sacúdete. Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sacúdete. ¿Qué hago? Dios me dio llamado, yo sé que me dio llamado. No le he predicado ni a mi compañero de trabajo. Sacúdete. Sé luz. Vamos a ver un poquito más sobre el edificio de Dios. Verso 10. Porque conforme a la gracia de Dios, eso es lo único que nos hace crecer. La gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, ¿el qué? Fundamento. Apréndanse esa palabra, fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. ¿Qué significa? Jesús predicó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Muchas cosas. Eso es el fundamento. Su doctrina. Jesús fue el que enseñó a bautizarse. Los que no están bautizados significa que están peor que esa construcción. No tienen ni el fundamento. Están en planes de construir la casa, pero no está ni siquiera el cimiento. ¿Por qué? Porque el bautizarse en nombre de Jesucristo por inmersión de adulto, después de haberse arrepentido y después de haber creído el Evangelio, eso es parte del fundamento que es Cristo. Él lo dijo. Dejar de adulterar, codiciar mujeres en la calle, Jesús lo enseñó. Es parte del fundamento. Arrepentirse es parte del fundamento. Hay gente que se cuelga el título de cristiano, pero no tiene el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Son ejemplos. Ese es el fundamento.
tomes lo de Jesús y lo apliques en tu vida. Ustedes saben que la gente que conoce temas profundos de Biblia, pero nunca se ha convertido bien, son un desastre. Son un desastre, tienen mucho coco, tienen mucha sabiduría humana, pero no tienen nada de construcción según Dios. El fundamento es Cristo. Pablo, por la gracia de Dios, Pablo no era el grande apóstol por sus fuerzas o su mérito o su sabiduría. Pablo era el apóstol por la gracia de Dios, era una persona común y corriente, así como María, como Pedro, como Juan, personas comunes y corrientes que hicieron lo que hicieron por la gracia de Dios. Y tú y yo, por la gracia de Dios, somos lo que somos. ¿Puedes creer que yo, cuando iba a la prepa, yo era timidazo, era muy tímido y me temblaban las patitas de gallina al hablar en público? Cuando recibí el Espíritu Santo, Dios me dio un denuedo para ir a predicarle a los borrachos, a las prostitutas, a los drogadictos, a los narcos. Jesús lo hizo conmigo, eligió al peor por su gracia. Y eso hace Dios. ¿Sabías tú que este terreno era lo peor? Era una laguna barrial. Había serpientes aquí había huesos de animales, aquí olía horrible, estaba horrible aquí. Pero primero Dios, vamos a construir un edificio hermoso. Y es lo que Dios hace con nuestras vidas. Agarró al borracho, agarró al ladrón, agarró al adúltero, agarró al fornicario, agarró al idólatra, agarró al mentiroso, agarró al asesino, los transformó, puso el fundamento de Cristo y construyó su edificio por su gracia. Eso es lo que quiere hacer. Pero edificio, déjate que Jesús te construya, déjate, no le prestes resistencia, déjate construir. Tú digas, Señor, esa barda no me gusta. No, eso no lo puedes hacer así. Señor, no me gusta ese estilo de techo, no me gusta, yo lo quiero diferente. No le puedes decir eso a Dios. Señor, mi economía no la tocas. No le puedes decir eso a Dios. Señor, yo me voy a casar con quien yo quiera, quien me guste. No le puedes decir eso a Dios. Señor, yo sé que tengo amargurita con mi familiar, pero Él me hizo, no le voy a perdonar. No le puedes decir eso a Dios. Si tú haces eso, se detiene la obra. Se detiene la obra. Se detiene. Imagínense que tenemos gente que nos apoya en la construcción. Vamos a construir un edificio grande. Tenemos pensado hacer un proyecto muy grande. Apenas vamos poquito a poquito. Y que llegue un ingeniero que me quiera hacer unos planos como él quiere. No, así no va a ser. Y él, sí, así va a ser. Es un ejemplo. Déjate que Dios trate con tu corazón. Entrégale. Lo que Él te va a dar es mejor. Amén. Es mejor. Suelta para que madures. Y esa es la razón por la que la gente no madura. No, suelta. Y déjame decirte que para llegar al cielo no llegas si no sueltas. Jesús lo enseñó. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿Verdad? El principio de la madurez, básico, bíblico, 100%. Sigamos leyendo. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué significa? Aparte que se aplica a lo personal, significa lo siguiente. Nadie, escúchenme bien, esto es una verdad muy importante. Nadie puede predicar, porque la predicación edifica, predicar algo contrario a las enseñanzas de Jesús. Si alguien predica algo que va contra lo que Jesucristo dijo, no es de Dios. Te voy a poner varios ejemplos. 7 sacramentos incluyen el bautismo de bebés. No está en la Biblia y va contra lo que Jesús enseñó. Porque Jesús enseñó que para bautizarse hay que creer el Evangelio. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y para bautizarse hay que arrepentirse, cosa que un bebé no puede hacer. Hechos
¿7 sacramentos está acorde y afín a lo que Jesús enseñó? No. En ninguno de los 7. Otros ejemplos. Hay gente que dice, tú reza el novenario, y se agarran diciendo, Jesús enseñó que no hagas eso. Mateo 6. No hagan repeticiones como los gentiles que creen que por su vana palabrería serán oídos. Letanías. ¿Va contra lo que Jesús enseñó? Sí. ¿Es doctrina de Cristo? No. Entonces el apóstol Pablo advierte, cualquiera que traiga un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, que quiere decir maldito. ¿Se fijan la gravedad? El apóstol Pablo está diciendo, tú vas a crecer como un edificio precioso en Dios, pero cuídate, tus oídos, circuncídalos para que sepan que sí viene de Dios y que no viene de Dios. Circuncida tus oídos. Yo estuve en Tepic hace años y a mí me tocó escuchar un predicador cristiano gordito de Estados Unidos muy famoso, que es un reverendo hereje, después de que salí de esa conferencia. ¿Había milagros? Sí, había milagros. Yo los vi. Pero lo que predicó ese hombre era una tontería, una ridiculez. Estaba robándole a los pobres. Dame $1,000 y yo te doy la unción para que no te falte el dinero. Esa es una tontería. Eso no lo enseñó Jesucristo. Pero tenemos los oídos afinados para no dejar construir en nuestras vidas tonterías, ¿verdad? Si nos van a poner un ladrillo, si nos van a echar mezcla, que sea conforme a la palabra de Dios. Si se sale, yo no lo acepto. Si se sale, lo considero como apostasía y no lo recibo porque no viene de Dios. Y yo no quiero nada que sea tinieblas, quiero solo luz. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú vayas escudriñando la Escritura, tú te vas a dar cuenta que sí es de Dios y que no es de Dios, y vas a rechazar lo que no es de Dios. Es muy peligroso que tú construyas sobre la arena, no lo hagas. Construye sobre la roca, y la roca es Cristo. Te sales del fundamento, te sales de Dios. Hay gente que dice, yo sí creo que Dios me va a recibir en el cielo. Yo soy bueno, yo no soy malo. Yo guardo la ley de Dios, guardo sus mandamientos, y quieren presentarse después de la muerte ante Dios en sus obras. La Biblia dice, maldito todo aquel que quiera ser justificado por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué me refiero? Ese hombre es ignorante y construyó su vida, su casa, en base a su propia moralidad, en base a lo que él cree que es bueno y que es malo, y no dejó a Dios meterse en su corazón y construir al estilo de Dios. Y créeme, cuando recién te conviertes y Dios empieza a construir, al principio no te va a gustar lo que Dios está haciendo. Déjalo, después vas a entender. Déjalo, no dejes que ningún impío construya en tu corazón. Apártate de las razones mentirosas. Compra la sabiduría y no la vendas. Apártate de las razones mentirosas que te dicen, Jesús no es Dios, la Trinidad no existe. ¿Qué dice la Biblia? En los rollos en griego que están en los museos en Manchester, en Francia, en Italia, en Egipto, los 170 copias del Nuevo Testamento originales de los pergaminos, o creo que son un poquito más, ahí dice que Jesús es Dios. Yo lo leí. Jesús Teos dice. A los que dicen que Jesús no es Dios, porque van a venir religiones falsas trayéndote otras doctrinas y tú no te dejes construir de lo que no es bíblico. O los que dicen que la Trinidad no existe. La Trinidad sí existe. Está en los rollos antiguos del Nuevo Testamento, en los museos. Dice o Pater, o Teos, o Neuma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí vienen los rollos, yo lo vi. Vienen con doctrinas extrañas y diversas. No te dejes. Edifica en Cristo y serás edificio de Dios. Pero ese edificio tú no lo vas a ver. Esta es una tienda de campaña. Esto que ustedes ven aquí es una tienda de campaña. Pero después de la muerte, esta tienda de campaña será sacada y nos van a revestir con el edificio de Dios que tú construiste durante toda tu vida en Cristo.
¿Sabías tú que en el cielo no vamos a ser iguales? En el libro de Daniel enseña que unos van a brillar, pero otros van a resplandecer. Y dice que la diferencia entre el que brilló y el que resplandeció fue que unos sí predicaron el evangelio y se movieron para ganar almas, y otros no, solamente fueron creyentes. Esfuérzate en tu edificio personal que es tu vida, así como Noé se esforzó en preparar el arca, en que su casa se salvase del diluvio. Noé se tardó 100 años en construir el arca. 100 años. 3 pisos. Solamente 4 personas para trabajar el arca. Noé, Sem, Cam y Jafet. Imagínate que aquí le diga a 3 varones: a ver, entre nosotros 4, justo habemos 4. Nos vamos a aventar un barco de 300 metros de largo. Vamos a echarnos un barco de 300 metros entre 4 personas. ¿Se imaginan el trabajal? Si tan solo para tallar una viga de madera de esas te avientas casi una semana, entre 4 personas aventarse un barco gigante para que se salvaran del diluvio. Así Dios lo compara con nuestras vidas. Madurar no es fácil. Madurar requiere tiempo. Madurar requiere sacrificio. Y madurar necesita que te seas disciplinado y todos los días haga lo que Jesús dijo: métete en tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre que está en lo secreto. Si no te empiezas a preparar ya, no vas a estar listo para el cielo. Y no te preparas tú solo, el Espíritu Santo lo va haciendo por su gracia. Qué interesante, ¿verdad? Ya casi vamos a acabar. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se fijan? Hay gente que construye oro, piedras preciosas y perlas, y gente que desprecia a Dios y construye con madera, heno y aún hojarasca. ¿Qué significa esto? Tiene 2 posibles explicaciones. Una es: yo te puedo predicar tonterías como que Dios te quiere prosperar y hacerte rico, que es mentira. O te puedo predicar arrepentimiento, te puedo predicar santidad, te puedo predicar justicia, te puedo predicar integridad. La carne quiere oír que Dios te va a bendecir. Pero ¿qué te es más provechoso? ¿Decirte Dios te quiere hacer rico o Dios quiere que te arrepientas? ¿Qué te va a hacer más provechoso? El mensaje de la santidad y el arrepentimiento. Así hay personas que buscan predicadores que les hablen bonito y les endulcen el oído con cosas que no sirven para nada. Hay gente que está buscando ese tipo de predicador, una letanía en una misa que vámonos. No, que te pares en un púlpito y arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que necesitamos oír para producir una transformación interior que nos prepare para el reino de los cielos, porque con tu salvación no se juega. Con la salvación no se juega. ¿Con qué estás construyendo tu vida? Yo espero que con oro, piedras preciosas y perlas. Cuando después de la muerte, escrito está que todos mueran y después el juicio. Si te salvas, si estás en Cristo, ¿verdad? Solo los que están en Cristo se salvan, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando tú te pares en el tribunal de Cristo, si te salvaste, Dios va a examinar todo lo que fue tu vida, la va a probar con fuego, fogonazo celestial. Si se quema, tú entras al cielo, pero como tatemado. En el cielo hay rangos, hay niveles. Y si pasa la prueba de fuego, entras con recompensa al reino eterno. Yo no sé si aquí va a haber un terremoto.
Yo necesito que esa construcción esté bien hecha, a prueba de terremotos. Así Dios quiere que nuestras vidas sean edificadas sobre la roca a prueba de terremotos, porque el diablo va a soplar con viento, va a soplar con agua y va a dar fuerte contra la casa. Si la casa está fundada sobre la roca, sobre la doctrina y la obediencia a Cristo, no se cae. Si la casa está fundada sobre arena, va a ser un completo caos y pierde su alma. Qué interesante. Voy a leer más rápido. ¿No saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay personas que no están construyendo, al revés, están destruyendo. Se echan cigarritos, se echan cervezas, se meten heroína, marihuana, se tatúan, se meten sustancias al cuerpo, destruyen el templo de Dios, que es el cuerpo. ¿Cuál es la sentencia bíblica por destruir el templo? Porque hay gente que no le preocupa construir, está en reversa, está en destrucción. ¿Qué va a pasar? Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿Dios qué? Le destruirá a él. Mi pregunta es, ¿cómo le va a destruir si ya se destruyó? ¿Se fijan? Si ya se destruyó, ¿cómo le va a destruir Dios? Muerte eterna, lago de fuego, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Condenación eterna. La sentencia por destruir tu vida, ir en retroceso y no ser entendido y maduro, es condenación eterna. ¿Se fijan que no tenemos de otra más que para adelante? No hay de otra. Nuestros ojos puestos en Cristo. Mucha gente nueva, ya casi acabamos, mucha gente nueva que llega aquí me dice, yo tuve un sueño, te lo voy a platicar. Yo soñé que yo iba corriendo hacia una montaña y atrás de mí venía lava de fuego. Pero yo iba hacia la montaña, si me detenía, la lava me quemaba, me llevaba. De eso se trata. Correr hacia Cristo, hacia el monte Sión, hacia la nueva Jerusalén, porque la ira de Dios va a alcanzar a este mundo impío y pecador. Y solamente hay una forma de escapar, Jesucristo, y correr hacia Él. No hay otra. Qué interesante, ¿verdad? Nadie se engañe a sí mismo. Nos podemos autoengañar. Nadie se engaña a sí mismo. Tú sabes que hay fornicarios, hombres que viven con una mujer y no están casados y dicen, yo la amo, Dios ya me considera como un hombre fiel, yo creo que sí me salvo. La Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si no te casas y te mueres así, te echan al lago de fuego. Se están autoengañando. Al momento de considerar tu edificio espiritual que es tu vida, no te autoengañes. Ven a la Biblia y deja que el Señor te cambie. Estoy tomándome mi tiempo en esta predicación porque es muy importante, se trata de nuestra alma. Ecuador, hubo un terremoto en Ecuador, casi todos los edificios se cayeron. ¿Saben por qué? Porque el gobierno no metió restricciones a los constructores y no tenían fundamento los edificios. Muchísima gente se murió en el terremoto de Ecuador del año pasado, donde está nuestro hermano Hugo Albornoz. Muchísima gente se murió porque los edificios no estaban bien construidos. Y déjame decirte algo, viene terremoto. Viene terremoto. Construye bien. Busca estar bien convertido, construye bien. Y esto solo se logra en la presencia de Dios. Esto no lo logras en una iglesia, lo logras en tu cuarto, lo logras en tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y mi conclusión es esta, el verso 19: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El mundo te considera sabio si tienes una mujer hermosa. El mundo te considera sabio si lograste obtener un carro muy bueno. El mundo te considera sabio si tienes una casa buena. El mundo te considera sabio si la supiste hacer económicamente, si te colocaste en una buena posición económica. El mundo te considera sabio si te haces famoso, si te haces popular. El mundo te considera sabio si eres reconocido por la multitud, si eres rico. Dios a ellos los considera necios. Sabio es el que dice: un día voy a morir y me voy a presentar delante de Dios. Así que tengo que, cuando me presente delante de Él, el Señor me encuentre irreprensible en santidad. Que le guste lo que fue mi vida. Que le guste que yo fui un hombre que sacó a gente de drogas, de alcohol, de mentiras, de robos, de asesinatos, de idolatría. Yo era alguien que estorbaba al pecador para jalarlo a la luz. Quiero ser una persona que guarda tesoros en las cámaras, en los cuartos de este edificio. Una persona que edifica su vida con sabiduría. Una persona que controla sus pensamientos y los lleva cautivos a la obediencia a Jesucristo. Una persona que controla su lengua. Y esto va a llevar tiempo. No es para mañana, pero el proceso empieza hoy. Y yo te felicito el día de hoy, porque cuando tú estás escuchando esta palabra, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y en mi corazón. El agua de su palabra nos está lavando y nos está limpiando y nos está preparando para su reino eterno. Cargar un block no es fácil, es pesado. Hay gente que nunca ha cargado un block y nunca las manos se las ha lastimado pegando blocks o ladrillos. Lo hablo espiritualmente. Hay gente que le da flojera empezar a cambiar sus cosas para vivir en Cristo. Hazlo, avanza, no te detengas. Vimos un video, Jesús viene pronto. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Señor, que en la grabación yo te pido que llegue a mucha gente, que sea como una flecha en tu aljaba, que tú la lances, Dios mío, y dé preciso donde tú quieres que dé. Gracias, Padre Santo. Enséñanos por tu Espíritu Santo, Dios, a entender qué exactamente es lo que tú quieres que maduremos y cambiemos, Señor, porque el día del Señor se acerca. Ayúdanos, Padre, guárdanos irreprensibles en santidad, en espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tu gracia, edifícanos, Señor. Ayúdanos a construir nuestra vida en la roca, para que cuando venga el turbión y el viento y dé contra aquella casa, no caiga y sea grande su reina. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y tocamos una alabanza y nos retiramos.